Sean bienvenidos a la Cátedra de Derecho Penal, parte especial de la Universidad Gerardo Barrios. Soy Carlos Cortés y vamos a hablar este día de los delitos relativos a la vida. Cuando nosotros hablamos de los delitos relativos a la vida o contra la vida, vamos a hacer alusión a todas aquellas acciones u omisiones que van encaminadas a quitar la vida del ser humano. Cuando nosotros hablamos de la vida del ser humano, tenemos que tener en cuenta que hacemos énfasis al verbo de matar. Y matar es quitar la vida a un ser vivo. En este caso, de lo que es los delitos contra la vida, vamos a ver los que regula el Código Penal, no obstante que existen otras normativas que reconocen otros tipos penales y también la doctrina reconoce otros tipos penales que el Código Penal no ha configurado como tal. A manera de ejemplo, el asesinato y el infanticidio son dos tipos penales regulados por la doctrina o por otras normativas extranjeras que nuestro Código Penal salvadoreño no los regula como tal, ya que nosotros en nuestra normativa solo conocemos los delitos variables de el homicidio, sean estos homicidios simples, homicidios agravados, homicidios culposos, homicidios piadosos, que son los que regulan nuestra normativa. Debemos tener en cuenta que esos delitos antes mencionados, lo que en su conceptualización sancionan es el matar a otra persona, y la muerte se establece o se puede determinar como el cese cardiorrespiratorio de una persona. No obstante que también se ha actualizado médicamente esa conceptualización con la muerte cerebral, ya que no basta únicamente solo con el cese de los órganos del corazón o la respiración para determinarse la muerte, sino que también se ha ampliado a una muerte cerebral, toda aquella muerte que desconecta todos los mecanismos cerebrales que una persona pueda llegar a realizar, y prácticamente es lo que se conoce un estado vegetal de un ser humano. También estamos hablando la sanción para ese tipo de hechos delictivos que van encaminados a esa muerte. Es de establecer que los delitos que van encaminados a eso, nosotros tenemos el homicidio en el Código Penal, pero también tenemos el feminicidio, el cual no está regulado en el Código Penal, sino en una ley especial, que es la ley especial para erradicar la violencia contra la mujer. Este artículo, su requisito primordial es determinar lo que es las acciones donde la víctima son mujeres por el simple hecho de ser mujer. Es decir, sus acciones son misógenas, el odio contra la mujer. Esos no lo vamos a ver en este apartado. Cuando nosotros hablamos de la conceptualización de asesinato, cómo se diferencia con homicidio, son términos más que todo conceptuales su diferenciación, ya que cuando hablamos de asesinato es aquella intención real y verdadera de querer quitar la vida a un ser humano. Cuando hablamos de homicidio, el concepto general es quitar la vida a otra persona sin importar las circunstancias, pero el asesinato sí tiene conceptualmente esa intención inicial y primordial de matar a otra persona. El infanticidio está relacionado a la muerte contra un niño, contra un infante, y dentro de esto nosotros no tenemos una regulación del asesinato y el infanticidio, por tanto no vamos a entrar a conocer esos hechos delictivos como una normativa
extranjera, porque vamos a hablar solo los contemplados en el Código Penal. Los diversos tipos penales los encontramos desde el artículo 128 al 132, donde en el artículo 128 tenemos lo que es el homicidio simple. En el artículo 129 tenemos un amplificador de las conductas, es decir, que el artículo 129 establece ciertas circunstancias conductuales para agravar el homicidio simple. Es decir, siempre estaríamos ante el verbo de el que matare a otra persona, pero diferenciándolo por algún tipo de conducta. Eso en su mayoría de sus componentes. Otro tipo de amplificadores dependiendo el autor, el sujeto activo que comete el hecho delictivo, o el sujeto pasivo, es decir, a quien se le cometió el hecho delictivo, se entenderá como homicidio agravado. Eso lo vamos a ver en unos minutos. También tenemos en el artículo 130 lo que es el homicidio piadoso, y en el artículo 132 el homicidio culposo, donde lo que cambia en este caso es el elemento subjetivo. Los primeros tres son delitos dolosos y el último es un delito culposo. Aquí pudieron haber observado algunos que hemos saltado un artículo, que es el artículo 131, pero esto en vista de que, no obstante que ese es un delito contra la vida, pero está encaminado a aquel delito donde el autor directo de la acción no es un tercero o una persona extraña quien recibe el resultado. Pero la determinación para poder llegar a cometer hecho delictivo sí fue por una persona externa. Es decir, que aquí lo que se sanciona es el delito de la inducción o ayuda al suicidio. Y vamos a ver sus componentes propios para entrar un poco más de lleno en ello. Como ya dijimos, entonces, aquí estamos hablando de la vida del ser humano, la cual el ser humano se configura por nuestra constitución, que se reconoce desde el momento de su concepción. Artículo 1 de dicha normativa. El verbo rector es matar. Y como ya dijimos, es causar la muerte a un ser vivo, a un ser humano. Para esto estamos hablando tanto de la muerte clínica por el cese de cardiorrespiratorio o de el cerebro. Estamos hablando en general de esos tipos de muerte. Estaremos ante el delito de el homicidio. Entonces ese es el verbo rector como tal. ¿Cuál es la conducta típica para cada uno de los diversos tipos penales? Al hablar del homicidio simple, estamos hablando que el código nos establece que el que matare a otro, eso así, a secas como lo he dicho, es como nos lo establece el Código Penal. Si nosotros observamos esto, el legislador lo deja generalizado, sin importar los motivos, sin importar la circunstancia, el objeto, es decir, el arma que utilizamos para cometer hecho delictivo, estaremos ante la presencia del delito de homicidio. Esto no le importó al legislador, no le importa la norma para que se tenga como configurado el delito de homicidio. Si se utilizó un arma de fuego, si se utilizó un arma blanca, si se utilizó un objeto contuso, si se realizó una acción o si se realizó una omisión. En estos casos estamos hablando de matar a una persona en un amplio aspecto conductual, sin importar si se demuestra un motivo o no se llega a demostrar el motivo dentro del proceso, se estará configurando el delito del homicidio. Lo mismo es que Juan Pérez mate a Pedro el Escamoso realizándole un disparo, insertándole un cuchillo o dándole un golpe con un bate.
sin importar que este haya sido en la cabeza, sin importar que este haya sido en los pies. Si el resultado ha sido ocasionar la muerte de una persona, entonces aquí sí estaríamos hablando de el delito de homicidio. Ya vamos a ir desglosando poco a poco más sobre este aspecto en relación al elemento subjetivo. Aquí solo estamos hablando de un resultado, ocasionar la muerte. Ya vamos a ver entonces cómo esta conducta se va tipificando y encajando cada vez más en los diversos tipos penales. Luego tenemos el artículo 129 que establece los amplificadores de la conducta, determina aspectos. Aquí más que todo vamos a ver los componentes conductuales que agravan el hecho delictivo. En primer lugar tenemos en el numeral 2 del artículo 129 cuando el homicidio sea cometido para preparar, facilitar, consumar, ocultar delitos o asegurar los resultados de ese delito o incluso su impunidad, para asegurar su impunidad. Aquí tenemos que tener claro una situación. Primero vemos cuatro verbos: preparar, facilitar, consumar y ocultar delitos. Aquí estamos hablando desde el inicio del intercrimen hasta su consumación como tal, que es sancionado si el homicidio se realiza para esos verbos. Si el homicidio no era el fin principal, no obstante que no haya sido el fin principal, pero sí se comete para garantizar esos verbos. Ojo en este sentido también que debemos de aclarar que no es para todos los delitos, para preparar todos los delitos, para facilitar todos los delitos o consumarlos u ocultarlos. No, solo los que taxativamente el artículo 2 nos establece, porque recordemos que el derecho penal sustantivo se manifiesta y es muy celoso para aplicar el principio de legalidad. Es decir, que no puede estarse asimilando algunas conductas o querer complementar con la imaginación lo que el legislador ha establecido. Y para este caso nos ha establecido claramente en qué tipos de delitos. Para los delitos de secuestro, los delitos de violación, agresión sexual, robo, extorsión, actos de terrorismo, asociaciones ilícitas, comercio ilegal y depósito de armas, contrabando, lavado de dinero y activos, los comprendidos en el capítulo 2 del Código Penal relativos a la corrupción y el capítulo 4 de la Ley Reguladora de las Actividades relativas a las drogas o para asegurar los resultados de cualquiera de esos. Eso ya lo manifestamos en el cometimiento de esos delitos, en el intercrimen, pero también para las acciones posteriores al intercrimen, es decir, para evitar lograr una sanción para los autores o los cómplices, los partícipes de este delito. En este caso, por ejemplo, se mata un testigo, se mata a una víctima para que no llegue a declarar un proceso, estaríamos contemplando esa conducta dentro de este tipo penal. Es decir, se mata a una persona que es víctima del delito de secuestro, pero este observó quiénes fueron sus agresores. Aquí estamos estableciendo de ocultar el delito. Estaríamos ante esta conducta típica para preparar, para facilitar o consumar el hecho delictivo. Por ejemplo, cuando las personas, los agresores entran a un banco para robar, su finalidad primordial es obtener el dinero del banco, una X persona, si no fuera un banco, pero para poder lograr este hecho delictivo, que es el robo, inicialmente lo principal, cometen el homicidio en contra del vigilante, contra el cajero, para asegurar, para consumar o para facilitar el delito principal que están cometiendo. Entonces aquí estamos hablando que existe un dolo eventual para poder cometer este hecho delictivo. Entonces
aquí estaríamos ante la presencia de un componente de agravación, de agravante del tipo penal. Eso es conductual. Ahora vemos el segundo componente, lo encontramos en el artículo 3, o las circunstancias agravantes. Esta frase es muy común para muchas películas, para muchas novelas o muchas series donde vemos algún tipo de hecho delictivo, más que todos los homicidios, dice, actuó con alevosía, premeditación y abuso de superioridad. Aquí, cuando hablamos de este numeral, el autor del hecho debe de actuar con uno de esos verbos o con los tres incluso para caer en este tipo penal, en este numeral 3. No importa si los comete los tres o si solo comete uno de ellos, estaremos ante la presencia del homicidio agravado. Para esto debemos entender qué es la alevosía. La alevosía tiene un componente principal que es aprovecharse del factor sorpresa para atacar a la víctima. Es decir, si están platicando como amigos y de repente saca un arma de fuego y realiza el disparo sin tener un aviso o una intencionalidad, ser observada por parte del agresor, estaríamos ante la alevosía. La premeditación es la planificación del hecho delictivo, cuándo se va a cometer, cómo se va a cometer, vigilar a la víctima, saber cuáles son sus quehaceres diarios o por lo menos de ese día. La premeditación también no importa que pueda ser una premeditación durante mucho tiempo o poco tiempo, efímera, siempre se va a dar la premeditación. La premeditación también está relacionada a la distribución de roles cuando son varios sujetos los que actúan en el hecho delictivo. Y sobre este también es muy importante hablar sobre el abuso de superioridad. Cuando hay abuso de superioridad, el abuso de superioridad es poner a la víctima sin poder repeler el ataque que los agresores cometen o el agresor comete, ya sea por el uso de armas o por el número de sujetos que participen en la acción, en el hecho delictivo como tal. Aquí podríamos hablar cuando 5 personas atacan a la víctima y no puede defenderse, no puede repeler el ataque de 5 personas que están actuando ya sea con armas contusas, con armas blancas, cortopunzante o con armas de fuego. Aún así puede ser un solo sujeto, pero está actuando con armas de fuego de alto calibre, donde puede haber una premeditación, donde puede haber una alevosía previo al ataque propio y ahí estaríamos ante un abuso de superioridad. El tercer componente lo encontramos en el artículo 129, numeral cuarto, que estamos hablando de los componentes agravantes, es decir, de un amplificador en la conducta cuando se utilizan venenos o medios insidiosos. El veneno, el concepto aceptado dentro de la conducta típica, aquí no solo estamos hablando de sustancias químicas, sino que también pueden ser materiales que dañen el organismo. Cuando hablamos de sustancias químicas pueden ser estas en pastillas, pueden ser estos en líquido, pueden ser absorbidos como inhaladores. En este caso, esos podrían considerarse como veneno, pero que su fin primordial tal vez no es el uso para dañar a otra persona. Por ejemplo, el uso de un gas, el uso de un inhalador no directamente está encaminado para dañar a una persona, sino que sus fines son otros, pero es utilizado para ello. También el utilizar vidrios molidos entra dentro de esta categoría de veneno. Las matarratas, el cianuro, cuando estamos hablando de algún tipo de insecticida utilizado en la agricultura, también es considerado como una sustancia venenosa. Los gases, estos pueden ser gases
el gas de cocina, el que se utiliza para el gas que se ocupa para cocinar, puede ser utilizado también como una sustancia venenosa para el cuerpo. Entonces, de tener claro que cuando se está hablando en este tipo penal, la utilización de todas esas sustancias físicas, químicas, líquidas o inhaladores, estaríamos ante este tipo de delito. Asimismo, los medios insidiosos, estamos hablando de ocultar, de, de utilizar trampas para el hecho de poder cometer el hecho delictivo, una mina oculta, poner trampas para oso o para animales grandes, la utilización de eso, cavar un hoyo, poner algún tipo de instrumentos que dañen la vida, el bien jurídico, la vida de la víctima. Entonces ahí estaríamos hablando de medios insidiosos. Si se utiliza eso dentro de la conducta, sí estaríamos ante la amplificación del delito agravado. Ensañamiento o aumento de dolor, aquí prácticamente son dos términos sinónimos. El ensañamiento es provocar un dolor desmedido en la víctima, por ejemplo, cuando se desmembra a una persona estando viva, se le empieza quitando los brazos, las piernas, innecesariamente para lograr el fin, el resultado de quitar la vida a esta persona, el utilizar algún tipo de animal, algún tipo de herramienta que cause un grave dolor previo a cometer el hecho delictivo del homicidio, estaríamos ante el numeral quinto de las agravantes como elementos de la conducta típica. El cometer el homicidio por un precio, por una recompensa, una promesa remunerada. Y aquí también tenemos que tener claro que no, cuando hablamos de una recompensa no necesariamente debe ser algo pecuniario, pero el hecho delictivo, el móvil o las circunstancias que dan lugar a esto es por la motivación de obtener un precio, es decir, una cantidad económica, una recompensa económica o se podría establecer aquí además también un beneficio, es decir, se le ofrece un vehículo, se le ofrece una casa a cambio de cometer ese hecho delictivo, que estamos hablando aquí precisamente del homicidio, una promesa remunerada. También aquí estamos hablando de lo pecuniario. Si se comete el hecho delictivo y se logra comprobar que lo que mueve al agresor para cometer el hecho delictivo es una de esas circunstancias, entonces ahí estaríamos hablando del homicidio agravado. Por motivos adyectos o fútiles, también estos pueden ser considerados como sinónimos, pero no obstante su significado es diferente y la jurisprudencia lo ha dado. Para tal efecto se los vamos a dejar a ustedes de tarea para que en la conferencia de esta semana logren determinarme qué es un motivo adyecto y un motivo fútil. A manera de adelantar esos conceptos, estamos hablando cuando el motivo principal de cometer el hecho delictivo es algo absurdo, es una circunstancia, una bajeza por el cual se ha cometido el hecho delictivo, solo porque, por ejemplo, me hizo una seña ofensiva, si yo fuese el agresor, solo porque me dijo una mala palabra, porque pertenece a un grupo, a una asociación a la cual yo no pertenezco, por ejemplo, los pandilleros, solo por el hecho de que la pandilla MS mata a otra persona por el hecho de vivir en un territorio dominante por la pandilla 18. Entonces eso es un motivo adyecto, un motivo fútil, una situación que no merece ninguna persona que se le afecte ningún tipo de bien jurídico por ese motivo, y mucho menos el de la vida. Entonces, esos son los amplificadores en relación a la conducta típica que es para configurar el delito del homicidio agravado. Entonces, aclaramos, la conducta típica del homicidio simple está relacionado a un aspecto general, amplio, el quitarle la vida a otra persona, sin importar el tipo de arma utilizada, sin importar qué tipo de víctima fue, qué tipo de agresor es, y sin importar
si existen motivos o no. Eso no le importa al legislador, no le importa a la ley para que se configure el tipo del homicidio simple. Pero sí existen circunstancias, aspectos conductuales que amplifican el delito a homicidio agravado, configurado en el artículo 129, y los encontramos desde el numeral 2 al numeral 7 dentro de ese artículo 129. Y de esto ya lo vimos cuáles son. El verbo rector de los otros tipos penales, como es siempre es matar, en el caso del homicidio piadoso y del homicidio culposo. Aquí siempre estamos hablando del verbo rector de matar. Cuando hablamos del homicidio piadoso, la conducta típica aquí es la eutanasia, una eutanasia activa. ¿A qué nos referimos con la eutanasia? La eutanasia es aquella matar por piedad a una persona, ya que por el motivo de que pueda estar padeciendo algún tipo de enfermedad o otro padecimiento que le causa dolor y que al final se va a obtener un resultado de la muerte de la persona, es acelerarlo, la muerte por esas circunstancias. En este caso, la conducta típica, estamos hablando prácticamente de una eutanasia activa y no de una eutanasia pasiva. ¿Cuál es la diferencia de estos dos? La eutanasia activa es el aplicar algún tipo de procedimiento farmacéutico, químico, para acelerar la muerte del enfermo. Y la eutanasia pasiva es dejar de suministrarle sus medicamentos como tal. Entonces, aquí, para que exista el hecho delictivo del homicidio piadoso, sí debe de existir, como digo, una eutanasia activa, es decir, aplicarle la sustancia o acelerarle la muerte, ya sea por una sustancia, ya sea por algún tipo de medicamento, pero si es por medio de una acción, no por una omisión. Este tipo penal no se da por omisiones, solo por acción, es la conducta típica, pero requiere de ciertos requisitos que nos establece el artículo 130. En primer lugar, que la víctima se encuentre en un estado de desesperación por sufrimientos observables. Es decir, que la enfermedad sea real y que sea observada y que esto le cause un sufrimiento a la víctima y que además fueran conocidos públicamente y que los médicos también acrediten dichas circunstancias. Si no existe ese requisito, entonces no estaremos hablando de un homicidio piadoso, sino que si se le, por ejemplo, se le da muerte a una persona solo por el hecho de que tiene COVID, por el hecho de que tiene una gripe, estaríamos hablando de un homicidio simple. Y si llega dentro de las conductas la utilización de un veneno, estaríamos hablando de un homicidio agravado. Entonces aquí tenemos que tener claro que el primer requisito es que la víctima se encuentre realmente en un estado de desesperación por sufrimientos observables, productos de una enfermedad, productos de un padecimiento, pero que sea ratificado esto por un médico y que sean conocidos públicamente. Segundo requisito, que el sujeto activo, es decir, el agresor que comete el hecho delictivo, tenga algún vínculo familiar, de amistad íntima o de amor con el enfermo. Estamos hablando en este caso que sea un padre, que sea un hijo, que sea un sobrino, que sea un cuñado, que sea un suegro, porque aquí nos habla de una situación, el tipo de parentesco, cuál es el que se incluye, sino que de un vínculo familiar. Y nosotros sabemos que dentro de los vínculos familiares reconocidos por la Constitución y por el Código de Familia o las diversas normativas, siempre estamos hablando de vínculos familiares consanguíneos y por afinidad. Dentro de los consanguíneos
tenemos hasta el cuarto grado y los de afinidad segundo grado. Padre, madre, abuelos, nietos en línea recta, infinitos, en línea recta ya sea ascendientes o descendientes, colaterales los hermanos, transversales los tíos y tenemos también los primos y sobrinos. Entonces dentro de esto tenemos que tener claro que debe existir eso, una amistad íntima comprobable, un mejor amigo. Aquí podían entrar incluso porque habla o los de amor con el enfermo, de una pareja. Y aquí la normativa no nos está hablando de una pareja directamente del sexo opuesto, porque también puede ser del mismo sexo para las personas que sean homosexuales, pero que tengan su pareja formalmente establecida y que sea conocida como tal. Y el último requisito es que el sujeto pasivo demostrare su deseo de morir por manifestaciones externas que él los haya rogado en muchas ocasiones, que él lo haya expresado. Para que se dé este tipo penal como tal deben cumplirse esos tres requisitos. Si alguno falta de esos requisitos, podríamos estar hablando de un homicidio simple, un homicidio agravado y no precisamente del homicidio piadoso. O de un hecho atípico, por supuesto. Cuando hablamos ahora del otro tipo penal que regula lo que es el verbo rector de matar, hemos hablado del homicidio simple, el homicidio agravado y la conducta del homicidio de piadoso. Ahora vamos a hablar del homicidio culposo. Para el homicidio culposo, aquí, igual que el homicidio simple, estamos hablando de la conducta, pero aquí de una acción o omisión que produzca la muerte, pero su elemento diferenciador es el elemento subjetivo y por eso no vamos a entrar aquí en detalle porque estaríamos prácticamente hablando también de lo mismo del homicidio, lo deja en una forma amplia, no importa si el hecho delictivo de matar a otra persona haya sido eh, con una con, sin importar el instrumento que se haya utilizado, porque va a depender también de la profesión, si fue con un arma o un objeto contuso, con un objeto cortopunzante o con un arma de fuego, porque podría llegar a pasar dependiendo cada caso. El verbo rector del delito de inducción o ayuda al suicidio, aquí estamos hablando de dos. Estamos hablando de la inducción, estamos hablando de la ayuda. Cuando hablamos dentro del verbo rector de la ayuda, estamos hablando de una cooperación física, en ese término lo vamos a conocer. Y la inducción estamos hablando de una cooperación o una determinación moral. Es decir, que cuando hablamos de la ayuda es que el agresor o la persona externa le entrega físicamente, le apoya físicamente con algún instrumento, con algún objeto a la persona que comete el suicidio. Por ejemplo, le puede dar el lazo, le puede dar el arma, le puede dar el arma de fuego si fuese una pistola con lo que cometió el hecho delictivo, le puede proporcionar la pastilla, pero teniendo el conocimiento que para eso es que va a cometer el hecho delictivo, porque ya vamos a ver más adelante sobre el elemento subjetivo. Cuando hablamos de la inducción, aquí sí estamos hablando de que la cooperación es moral. Empieza con un ataque psíquico convenciéndolo que comete el hecho delictivo. Es decir, que si, por ejemplo, la persona que quiere cometer el suicidio empieza a decir yo me siento triste, me dejo mi pareja, no sé qué hacer, y empieza la persona agresora, mira, lo mejor es que te vayas de esta vida, que te muras, aquí no servís para nada, y empieza con un ataque, con un apoyo, una cooperación determinante, porque
para que pueda existir el delito de inducción o ayuda al suicidio, debe además, dentro de lo que es la conducta típica, existir tres elementos. Que esta ayuda sea activa, es decir, que solo se dé por acción, que sí se dé la cooperación como tal, no importa si es moral y no importa si es física, pero que sí se dé, que sea activa, que sea eficaz, es decir, que sea determinante, que realmente sin que se haya dado esa circunstancia, ese apoyo, esa inducción, no se haya cometido el hecho delictivo. Porque si la víctima ya estaba determinada a eso, si la cooperación fue mínima, entonces no estaríamos ante el delito de inducción a ayuda. Por ejemplo, la persona le habla a un amigo, le dice, mira, yo me quiero matar, y le diga a esta persona, mira, ¿y por qué no utilizas el lazo que tenés en tu cuarto? En hamaca, quita la hamaca y con esto acá. Una circunstancia que no determina realmente que sea eficaz, que lo que él le manifestó, que por eso se cometió el hecho delictivo. Le diga, mira, ¿y por qué no compras un arma de fuego? Porque tal vez no es una circunstancia de apoyo eficaz o de inducción eficaz para el cometimiento del hecho delictivo, porque no es suficiente. No es suficiente para determinar psíquicamente a una persona el solo decirle, ¿por qué no compras un arma? ¿Por qué no bajas la hamaca que tenés en tu casa y lo haces con ello? No, porque eh, si llega a pasar el hecho delictivo, la persona que comete el suicidio posiblemente ya estaba determinado a cometerlo. Porque eso solo es una conversación simple la que se haya tenido. Y tres, que sea una acción directa. Es decir, que lo que se dijo directamente para que lo haga la víctima o que directamente le dice cuál es el objeto a utilizar. Entonces, si se dan esos tres elementos dentro de la cooperación moral o la cooperación física, que es lo activo, lo eficaz y lo directo, estaríamos dentro de lo que es la conducta típica del delito de inducción o ayuda al suicidio. Ahora bien, dentro de estos tipos penales vamos a determinar quién puede ser el sujeto activo o el sujeto pasivo. Dentro de todos los delitos que hemos mencionado, el homicidio simple, el homicidio agravado, homicidio piadoso, homicidio culposo y la inducción o ayuda al suicidio, el sujeto activo puede ser cualquier persona. Cualquier persona. Recordamos que cuando hablamos de cualquier persona estamos hablando que puede ser un hombre, puede ser una mujer quien comete el hecho delictivo, puede ser una persona de la tercera edad, puede tener alguna discapacidad, puede ser bajo, puede ser alto, no tiene una diferenciación dentro de esta cualidad, puede ser de una religión X o no puede pertenecer a una religión para estar hablando del sujeto activo. No hay diferenciación alguna. Es decir, que todos estamos propensos a poder cometer un hecho delictivo como sujetos particulares. Hay ocasiones donde el tipo penal exige alguna cualidad oficial y estamos hablando de delitos oficiales. Pero dentro de lo que es el delito simple, es cometido por cualquier persona, el sujeto activo. Para el delito piadoso, puede ser cualquier persona, pero el requisito es que sea un familiar. El agresor, para que estemos constituidos dentro de este delito, puede ser una persona, un amigo íntimo o alguien que haya tenido algún afecto de amor con la víctima. Es el requisito esencial de la calidad de la persona, conductualmente hablando, pero la sujeto a la calidad personal puede ser cualquier persona. Entonces, y el otro sujeto que puede ser un sujeto oficial quien actúa conforme a los componentes del artículo 39, sea un empleado público, un funcionario público, una autoridad de seguridad. Una autoridad de seguridad.
En este caso, el homicidio simple no requiere de eso, pero sí se configura el sujeto activo como un agravante, como un agravante. El numeral 1 del artículo 129 del Código Penal nos establece el agravante en la calidad del sujeto activo. Y aquí nos menciona literalmente que son los ascendientes o descendientes, adoptante o adoptado, hermano, cónyuge o persona con quien conviviere maritalmente. Aquí nos establece que cuando es el papá, es el abuelo, es el hijo o es el nieto, o en línea recta lo siguiente, el tataranieto, el bisnieto, el bisabuelo, el tatarabuelo, son los que cometen el hecho delictivo del homicidio, estaríamos hablando de un homicidio agravado. Cuando es un hermano, independientemente sea este solo un hermano por parte de filiación paterna o de filiación materna o de ambos, pero son hermanos, entonces estaríamos hablando de el delito de homicidio agravado. Aquí no hay una distinción alguna cuando hay el adoptante y el adoptado, pero estamos ya hablando de hijos o padres adoptivos. Entonces aquí tampoco estaríamos ante un homicidio simple si el autor que comete el hecho delictivo, el agresor o el cómplice, es directamente dentro de esta categoría. La pareja, sea este casado o sea conviviente, también maritalmente si comete el hecho delictivo estaríamos ante el homicidio agravado. Aclaremos una situación también dentro de los componentes que agravan el hecho delictivo del homicidio. Puede cometerse uno, tres o dos o todos los supuestos que establece el artículo del 129, los 10 supuestos. No importa, puede cometerse uno, puede cometerse dos, y estaríamos hablando siempre del mismo hecho delictivo del homicidio agravado. El numeral 8 también nos establece la calidad de agravante dependiendo la calidad del sujeto activo. Cuando fuera ejecutado por autoridad civil o militar, prevaleciéndose de tal calidad. Aquí no nos está hablando solo de los agentes de autoridad o agentes policiales, militares, que cometen un hecho delictivo. No, puede ser cualquier otra persona que prevaleciéndose de su calidad de autoridad civil o militar comete el hecho delictivo. Pero aquí sí tenemos que tener claro que no es lo mismo un empleado o un funcionario público que una autoridad. Y esto lo vamos a dejar de tarea para la próxima clase, sí, cuál es la diferencia de esto y cuáles encajan al hecho delictivo y cuáles no, porque estamos hablando autoridad civil o militar. El, la agravante contemplada también cuando hay un sujeto pasivo, dependiendo la víctima, aquí la calidad de la víctima, la encontramos en el numeral 10 del artículo 129, que establece que cuando fuera ejecutado contra una persona con motivo de su calidad de funcionario público, autoridad pública, agente de autoridad, miembros de la Fuerza Armada, personal de seguridad de los centros penales, personal de seguridad de los centros de internamiento de menores o personal de protección de personas sujetas a seguridad especial, sea esto que se encuentren o no en el ejercicio de sus funciones, que es una ha sido una reforma de este artículo porque anteriormente la conducta establecía que debía estar ejerciendo la función al momento de haber sido víctima del delito para que se configurara. Ahora bien, solo nos establece la categoría de los funcionarios, empleados públicos y agentes de autoridad, quienes pueden ser víctimas, esto independientemente estén en funciones o no. Y esto es una regulación, una reforma que se da más que todo por la constante ataque que empezaron a realizar las pandillas en contra de estos empleados, autoridades, funcionarios públicos, que los hacían más que todo en el momento de que no estaban ejerciendo sus funciones
como un mecanismo para poder cometer el hecho delictivo más fácilmente. Entonces, cuando recae sobre estas personas, independientemente estén en su ejerciendo sus funciones, estaremos ante el delito de homicidio agravado. Las fases de ejecución. Tenemos que tener claro que todos estos delitos de los que hemos estado hablando son delitos de resultado, es decir, lo que se busca es ocasionar la muerte a una persona, ya sea incluyendo el de suicidio. Entonces, dentro de las fases de ejecución estamos hablando que se sanciona el delito consumado, el delito perfecto. Una vez que se haya quitado la vida a la persona, estaremos hablando de todos esos delitos como tal. Ahora, ¿cuáles admiten el delito imperfecto o el delito tentado contemplado en el artículo 24 del Código Penal? Es decir, cuando el resultado no se obtiene, pero aún así puede sancionarse. Decimos que todos son de resultado, pero hay delitos que, no obstante de eso, no puede considerarse como tal y perseguirse su consumación, su imperfección. En relación a esto, sabemos que todos los delitos culposos no aceptan la configuración del tentado. Entonces, frente a esa situación, el homicidio simple, el homicidio agravado y el homicidio piadoso sí configuran lo que es el delito tentado, si lo permiten, si lo aceptan. En cambio, la inducción o ayuda al suicidio existe dentro de la doctrina una discusión. Hay autores que consideran que sí admite el delito de tentado, para otros no aceptan la configuración tentada, porque solo se puede sancionar si realmente se obtiene el suicidio. Y no podremos estar hablando de la inducción o ayuda del suicidio porque no ha sido efectiva la acción. No ha sido efectiva la acción. Entonces requieren en estos casos algunos autores que sí se dé el suicidio, que sí se quite la vida a la víctima para poder estar hablando de la consumación del delito y no admite el delito tentado. Y la proposición y conspiración de este delito podemos hablarlos que el único que lo admite es el homicidio agravado. ¿Y esto por qué? Porque la misma ley nos establece que la proposición y conspiración solo será sancionada cuando la ley así lo determine. Y esto solo lo encontramos en el artículo 129, numeral literal A. Por tanto, solo el homicidio agravado puede ser sancionado con la proposición y conspiración. De ahí ningún otro admite la proposición y conspiración. No encontramos normativa alguna que configure dicha circunstancia. Los elementos subjetivos de la tipicidad. El dolo. Cuando hablamos de dolo ya hemos hablado que deben existir dos requisitos principales, que son la voluntad y el conocimiento. En relación a esto, ¿cuáles de los delitos encajan dentro del dolo? Todos los antes mencionados: el homicidio en su amplificador, el homicidio agravado, el homicidio piadoso y la inducción o ayuda al suicidio. ¿Por qué? Porque aquí el sujeto activo debe de conocer y tener la voluntad de cometer el hecho delictivo, tanto normativamente como el resultado, conocer, cuando hablamos de conocimiento, como el resultado que voy a obtener con la acción que estoy realizando. Y yo tengo la voluntad de cometer esa acción, tengo la voluntad de romper la normativa. Entonces, estos se pueden cometer en el caso del delito de homicidio, tanto por el dolo directo, el dolo indirecto, por el dolo eventual. Asimismo, el homicidio agravado. En caso del delito de el homicidio piadoso, este únicamente acepta el dolo directo, más no el dolo eventual ni el dolo indirecto. ¿Por qué? Porque aquí, para que se cometa el hecho, y como ya vimos los tres requisitos que tiene,
que exista una real enfermedad, que sea acreditada por los médicos, que sea público. Ese como primer elemento. Segundo, que el sujeto activo sea un familiar, eh, o cualquiera de las otras categorías que se ha dicho, que es que se tenga una amistad íntima o un amor por la persona que fallece. Entonces, en este sentido, solo debe ser un dolo directo, es decir, la víctima y la acción que se está cometiendo es directamente para él, la voluntad del conocimiento es directamente para esa víctima. No podemos estar hablando de otras circunstancias. Eh, y la inducción al suicidio o ayuda también directamente es un dolo directo. Y no podríamos estar hablando de un dolo eventual ni un dolo indirecto dentro de este delito. El elemento subjetivo de la culpa únicamente lo vemos en el delito del homicidio culposo, que es la observancia del deber objetivo del cuidado. Y para esto es dependiendo si no necesariamente solo con vehículos, pero ese es el ejemplo más común. El homicidio culposo, y esto es lo que diferencia de allá donde hablamos de la conducta típica, lo que complementa para que exista un homicidio culposo es que la muerte ocasionada sea porque la persona autora no era su voluntad ni su conocimiento de cometer este hecho delictivo, pero el resultado se obtuvo porque no tuvo respeto objetivamente al cuidado que debió haber tenido. ¿Cómo así? Por ejemplo, un médico que opera a un paciente debe de percatarse que los utensilios que utiliza están desinfectados, que si va a utilizar un bisturí que realmente tenga filo, eh, debe contar todos los utensilios que va a utilizar, como los accesorios, en el caso de que no olvide ninguno dentro del organismo. Debe saber qué organismo es el que va a tratar, porque en muchas ocasiones a veces era el por decirlo, el pulmón, el riñón izquierdo lo que iban a sacar, pero sacan el derecho. No tuvo el deber objetivo de leerlo, de ver el expediente clínico, cuál realmente era, no supo saber cuál era su derecha, cuál era su izquierda, no tuvo ese deber objetivo del cuidado. O en la utilización de una maquinaria pesada, en la utilización de un automotor, sea esta motocicleta, sea un vehículo por parte de un particular. Entonces esto tanto puede hacerse por un particular en la utilización de un instrumento, en la utilización de, de un arma, de un automóvil, de un automotor, o en el ejercicio de una profesión. Entonces eso puede ocasionar la culpa, y aquí estaríamos hablando de este verbo rector, principalmente es por negligencia, por imprudencia o por impericia. Es decir, porque no tengo la pericia para actuar como tal y lo hice, porque teniendo la pericia confié en mí y no me fijé en que algo lo hice mal, sin haberme percatado cuidadosamente en lo que me debía haber percatado. Y la negligencia, es decir, no tuve, todo va encaminado a lo mismo prácticamente. En mi profesión no tuve sí tengo la pericia, pero no actué bajo esa profesión con el conocimiento que debía haber actuado. Entonces ahí estaríamos hablando de un delito culposo, el contemplado son el artículo 132. Elementos diferentes al dolo y la culpa sí lo podemos encontrar en el homicidio simple, tanto el error de tipo como el error de prohibición. Por ejemplo, aquí los casos más famosos que se dan: me voy a un lugar de caza, a cazar venado, a cazar algún tipo de animal, y la víctima se disfraza o se pone una gorra con los cuernos de un venado,
o similar de lo que estoy cazando. Entonces, frente a esa situación, yo no sé, yo tengo la voluntad, yo tengo el conocimiento de querer producir una muerte, pero a un animal, no a una persona. Yo no sabía al momento de realizar mi acción que a quien yo estaba atacando o realizando la acción era Juan Pérez. Yo pensé que era un venado, por ejemplo, si fuese permitido en la caza de venado. Entonces, en ese caso, estaríamos hablando que sí existe ese error. El error también puede darse en el homicidio piadoso, eh, pero aquí estaríamos hablando de un error de tipo, al igual que la inducción al suicidio, cuando hablamos de una ignorancia de la ley. Es decir, desconocemos realmente si la conducta estaba prohibida por el país, ya que hay algunos países que han ido actualizando su normativa y si van configurando esto dentro de como una excluyente responsabilidad o son permitidas como tal en su normativa las acciones de la eutanasia o la inducción al suicidio, que no está regulada y contemplada como tal, no es que esté permitida, sino que es una conducta típica. Y por último, las sanciones. Dentro de la sanción jurídica de estos tipos penales vemos el homicidio simple, tiene dentro de sus penas principales lo que son 15 años, de 15 a 20 años de prisión. El homicidio agravado tiene de 20 a 60 años de prisión, dependiendo la conducta en que recaiga el numeral, porque hay de 20 a 40, de 40 a 60, de 20 a 50, dependiendo la conducta en que se haya establecido. El delito de homicidio piadoso tiene una pena de, permítanme, porque esto sí es un poco más literal, de 1 a 5 años. El delito de inducción a ayuda al suicidio de 2 a 5 y el homicidio culposo de 2 a 4 años de prisión. Estamos hablando de pena de prisión. Pero también esos delitos tienen penas de privación del derecho de conducir y privación del derecho de ejercer profesión cuando estamos hablando del delito de homicidio culposo por una igual cantidad de años, de 2 a 4 años. Entonces, en estos casos, solo el delito de homicidio culposo tiene esas 3 penalidades y los demás tienen el de pena de prisión únicamente como una sanción jurídica. En relación a todo esto, pues tenemos un cuadro comparativo de los delitos relativos a la vida en el Código Penal salvadoreño, donde establecemos los 5 tipos penales, cuál es el verbo rector. Aquí vemos que la única que diferencia es la inducción o ayuda al suicidio, y todo sobre el verbo rector es matar. Y así vemos los elementos de conducta típica, sujeto activo, sujeto pasivo, fases de ejecución, elemento subjetivo, como las penas que tienen cada uno de ellos, pero vemos un cuadro comparativo que nos puede ayudar a nosotros para el momento del estudio. Por tanto, hasta aquí llegamos, hemos finalizado y doy gracias por su atención y nos vemos en la conferencia para cualquier duda que tengan.